Probablemente hayas oído hablar de la ley de la atracción, pero ¿has oído hablar de Neville Goddard? Él fue una figura prominente en el movimiento del nuevo pensamiento, y sus enseñanzas pueden ayudarte a aprender a manifestar tus sueños y deseos. Hoy veremos una enseñanza valiosa de Neville, y te dejaré una conclusión al finalizar el video, así que no te la pierdas. Una de las cosas más importantes que Neville enseña es el poder de la conciencia. Como él dice, todo logro, todo éxito es el resultado del pensamiento consciente. De aquí que si puedes aprender a controlar tus sentimientos y enfocarte en lo que quieres, puedes lograr cualquier cosa que desees. Hoy exploraremos el poder de la conciencia y cómo las enseñanzas de Neville pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Pero, ¿qué es el poder de la conciencia? La conciencia es la capacidad de ser consciente de tu entorno, la capacidad de ser consciente de lo que ocurre en el momento presente. Porque cuando eres consciente de tu entorno, tienes el poder de cambiarlo. Se trata de utilizar el poder de la conciencia para crear un cambio en tu vida. Para Neville, la conciencia era la clave para manifestar tus deseos más profundos. Y creía que si podías aprovechar el poder de la conciencia, podrías lograr cualquier cosa que quisieras. Entonces, ¿cuál es la definición, según Neville Goddard, sobre el poder de la conciencia? El poder de la conciencia es la capacidad de utilizar tu imaginación para crear la realidad que deseas. La conciencia es el proyector y el poder que trae las cosas a la manifestación, ya que con tu imaginación puedes crear cualquier cosa que desees en tu vida. Si quieres aprender más sobre cómo utilizar el poder de la conciencia para crear la vida que deseas, te recomiendo que escuches la lista de reproducción que tenemos sobre contenidos de Neville, o busques sus libros y te empapes de ellos. Por ejemplo, en El poder de la imaginación, en él se comparten muchas ideas y ejercicios que te ayudarán a liberar el poder de tu imaginación y manifestar todos tus sueños. Pero aquí, hoy vamos a utilizar el poder de la conciencia para crear nuestra realidad. Neville Goddard fue un hombre que supo utilizar el poder de la conciencia para crear su realidad. Era un maestro de la visualización y creía que si podíamos imaginar algo, podíamos hacerlo realidad. Decía que la realidad es lo que imaginamos antes. Así que si quieres crear una nueva realidad para ti, primero tienes que cambiar tu mentalidad y creer que es posible. Empieza por imaginar lo que quieres y luego siente los sentimientos que la acompañan. Actúa como si ya hubiese ocurrido. Cuando haces esto, estás utilizando el poder de tu mente para crear una nueva realidad para ti. Y como dijo Neville, todo es posible para el que cree. Pero miremos algunos ejemplos de cómo Neville utilizó el poder de la conciencia para crear su realidad. Neville era un gran creyente de la ley de la atracción. Él creía que en lo que enfocamos se expande. Así que si nos centramos en nuestros miedos, pues obtendremos más miedos. Pero si nos centramos en nuestros sueños, obtendremos más de esos sueños. Él también creía que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. En otras palabras, si queremos que algo ocurra, tenemos que empezar a pensar en ello, como si ya hubiese ocurrido. Y este es el poder de la creencia. Si creemos que algo es posible, podemos hacer que suceda. Por último, Neville comprendió que nuestras emociones crean nuestra realidad. Así que si queremos crear un determinado resultado, necesitamos sentir las emociones que se corresponden con ese resultado, y a su vez sentirse feliz y emocionado, pues esto nos ayudará a manifestarlo en nuestras vidas. Para aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas, en primer lugar es importante entender lo que Neville quería decir con conciencia, con el poder de la mente, para poder crear esa realidad. En otras palabras, aquello en lo que nos centramos mentalmente se convierte en una realidad. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este conocimiento en nuestro beneficio? Bueno, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de nuestros pensamientos y de todo aquello que nos centramos. Una práctica al autoconocimiento. En segundo lugar, tenemos que ser positivos y optimistas en nuestro pensamiento, ya que atraeremos lo mismo que sentimos. Y en tercer lugar, tenemos que poner en marcha nuestros sueños y objetivos.
Si hacemos todas estas cosas, estaremos en camino de crear la vida que queremos vivir. Y para sacar una conclusión, has visto que Neville Goddard tiene mucho que enseñarnos sobre el poder de la conciencia. Entendiendo y aplicando los principios que discute, podemos empezar a manifestar nuestros deseos más profundos y así lograr cosas realmente increíbles. El trabajo de Neville es un recordatorio de que todos tenemos el poder de crear nuestra propia realidad y que con un poco de enfoque y esfuerzo podemos lograr cualquier cosa que soñemos. Claro que para esto debemos entrenar, ya que si quieres poner en práctica todos los conocimientos de Neville, primero debes incorporarlos, al punto de imprimirlos en el subconsciente, ya que puedes entender todos estos principios y poner en práctica todas las técnicas, pero si no tienes la verdadera creencia de que estos principios son la verdad, pues los efectos serán a medias tintas. Por eso aquí, en este canal, intentamos dar luz a todo el conocimiento posible de autores como Neville Goddard, Connie Méndez, Joe Dispenza, entre muchos autores de renombre, ya que en todos ellos, en el fondo sus mensajes, están la verdad. Esa verdad que el gran metafísico de la historia escribió hace mucho tiempo, Jesús, que nos ha dicho, la verdad nos hará libre. Ustedes pueden hacer lo mismo que he hecho yo, o mejores cosas. Y es aquí que intentamos compartir este conocimiento e incorporarlo inconscientemente, al punto de convertirlo en una creencia. Cada entrenamiento mental es como un músculo. Más lo entrenas, más absorbe y se fortalece para el próximo ejercicio. Y así como hacemos hincapié en consumir todo tipo de conocimientos como una especie de dieta mental, también hacemos hincapié en la escritura, pidiendo en cada video que escribas una frase yo soy, porque así estarás indicando al subconsciente lo que quieres imprimir. Por eso, escribamos juntos, yo soy un manifestador experto, y sigamos creciendo juntos en este camino. Y hasta aquí el video de hoy. Te quiero agradecer por tu tiempo, y nos vemos en el próximo video.